Amigos televidentes, continuamos con este su espacio Cerrando la Noche y en breve vamos a conversar con el invitado de hoy. Vamos a hablar del tema de la seguridad social, sobre todo sobre este tema del Seguro Nacional de Salud, SENASA, y que ha creado todo un revuelo donde los partidos de oposición y el propio presidente Luis Abinader ha dicho que este sistema o este seguro de salud no va a colapsar, a diferencia de la oposición que dice que lo están usando para clientelismo y que esto colapsó. Pero vamos a conversar con el señor Francisco Tavares Vázquez, quien es economista, investigador y académico de la República Dominicana, el cual conjuntamente con la Fundación Juan Bosch, la UAS, han hecho varias investigaciones y estudios que de verdad pues ponen al relieve lo que está pasando en la seguridad social en la República Dominicana. Francisco, buenas noches, bienvenido nueva vez. Bueno, buenas noches a todos los televidentes de Cerrando la Noche y por supuesto muy contento de estar aquí y compartir con ustedes estos temas que creo que son vital para la discusión pública ciudadana y es un tema que merece que nosotros lo desmenucemos como debe ser. Ustedes han hecho varios estudios, Francisco, digo ustedes porque tú perteneces a un conglomerado donde intervienen más instituciones y pues ONG dentro de esto y otros investigadores. Han hecho estudios sobre el rol del Estado en materia de seguridad social y el más reciente, pues, quién es quién en la seguridad social. Pero yo creo que sería importante, antes de entrar en esos temas, no sé si a Junior le parece, hablar sobre qué está pasando en el Seguro Nacional de Salud. ¿Qué tú crees que hay por debajo de la mesa en un momento donde se habla de que hay problemas económicos en esta importante ARS, que prácticamente es la ARS oficial del Estado Dominicano, y donde el presidente Luis Abinader ha dicho que no hay ningún problema, que siempre esto ha recibido subsidio del Estado? Hoy escuché a varios expertos del PLD decir que todo esto es mala gerencia. No sé cuál es tu opinión sobre este tema. Mira, el SENASA tiene dos funciones esenciales en el régimen de seguridad social en el área de salud. Primero, es un seguro nacional que procura sobre todo tener un rol de protección social, en el sentido de garantizar los servicios de salud que requiere la población más vulnerable. Y son aquellos que el SIUBEN, ¿verdad?, el Sistema Unificado de Beneficios del Estado, tipifica como ciudadanos y ciudadanas que tienen problemas para poder acceder a los servicios de salud de manera plena. Recuerden que uno de los principios de la seguridad social es garantizar la universalización de los servicios de salud, bajo el manto en el cual se está desarrollando todo el tema de la salud en República Dominicana, a raíz de la ley 8701, que es de privatización. El Estado tiene que garantizar el carnecito, ¿verdad?, a todo dominicano y dominicana que lo requiera, aun sea para financiar su salud en los hospitales y en la red pública de la República Dominicana. Ahora bien, hay algo que a mí realmente, mirando los datos, me preocupa, y es que desde el año 2008 hacia el año 2024 hemos visto un drenaje de los fondos de la cápita que apropia el Estado para proveer o proteger a la ciudadanía de enfermedades, ¿verdad?, que va y solicita para su cura, las personas, que pasó de ser provista por la red pública del 80% a hoy solo procurar casi el 40%. Es decir, que los fondos del mismo subsidiado no están yendo a financiar a los hospitales públicos. Ya hay clínicas que están tomando el seguro subsidiado de SENASA para financiar sus operaciones. Es decir, los servicios que el Estado, o sea, los recursos que el Estado apropia en el subsidiado, se lo están apropiando ahora las clínicas privadas. Y ustedes me dirán, wow, pero qué sorpresa eso, porque se supone que el SENASA subsidiado solo lo toman los hospitales de la red no, pública. Eso no es verdad. Hay datos, incluso de CISARRIL, que nosotros hemos sacado, que da cuenta de que los fondos que antes estaban yendo hacia el financiamiento de la red pública a través de la provisión del carnet de SENASA, ahora se está yendo a clínicas privadas.
O sea, es una privatización de manera clara de los servicios de salud. El otro factor que juega SENASA dentro del sistema de seguridad social es de servir como ARS pública de guía o de correctivo para las actividades que hacen las ARS privadas, que es sabemos que hay, por ejemplo, muchas limitaciones con el Plan Básico de Salud, la forma en que cada vez se acotan los servicios en el Plan Básico de Salud significa negación de servicios de salud para la gran mayoría. Entonces, ¿qué hace SENASA? Que si una privada te cubre servicios o procedimientos para el cáncer en $1 millón, SENASA lo pone en 2. ¿Qué es lo que está haciendo SENASA con ello? Tratando de incrementar lo que es la cobertura de las personas que están sufriendo en ese momento una necesidad de salud para que pueda ser cubierta de forma suficiente, como se supone que debe ser un seguro un seguro público que procure no solo la universalización, sino que también puedan los dominicanos y dominicanas estar cubiertos de manera suficiente contra cualquier riesgo, en este caso de salud. Es decir, si tú tienes una población afiliada de 7 millones, como lo tiene el SENASA, y de esos 7 millones hay casi 6, 5.7 millones que son subsidiados, no entiendo el debate. El SENASA tendrá una población que será subsidiada de alguna manera. ¿Y cuál fue realmente la pérdida de SENASA en el 2024? Fueron 2.230 y algo millones de pesos. El contributivo generó una ganancia de 584 millones. Pero cuando tú ves los actores privados, dígase Mafre, Universal, Primera, tú te das cuenta que en el contributivo realmente Mafre, Universal tuvo pérdida, nadie habla de eso. Solamente se habla de SENASA. Lo que me dice que esto es una discusión interesada. Un economista muy conocido el lunes pues publicó que la pérdida de SENASA no eran ni siquiera de 3.000 millones, como lo dicen los estados financieros, sino de 5.000. Lo que hay que entender, señores, es que la transferencia del Estado es necesaria para procurar la universalización de la salud del pueblo dominicano. Ahora, nadie me habla de que aquí se está subsidiando 30 o 40 mil millones de pesos del presupuesto anual para garantizar precios módicos a la gasolina y a los combustibles en el país, que se da de manera indiscriminada a pobres y a ricos. Pero el elemento ahora de discusión es SENASA, porque le están dando una transferencia que va a beneficiar a la clase más pobre de este país. Señores, en ningún país del mundo la salud genera ganancias. Proveer servicios de salud a la población no es un asunto de ganancia ni de pérdida, es un asunto de derechos. Y aquí el Estado invierte menos de 2% del PIB en salud y 3.000 milloncitos, 5.000 milloncitos de pesos aquí en este país no hace roncha cuando tú tienes un presupuesto de más de 1.600 millones, 1.700 millones de pesos en estos momentos. Escúchame, Junior, cuando Francisco habla de que el Estado apenas invierte un 2% o un 2.3% del Producto Interno Bruto en salud, esto es solamente refiriéndose al Ministerio de Salud Pública, o ahí engloba SENASA, la red pública en sentido general, todo lo que tiene que ver con salud en el país. No lo incluye, no incluye los recursos que SENASA, por ejemplo, financia parte de los servicios que dan la red pública de salud porque lo asegura, es subsidiado. Por ejemplo, cada vez que un ciudadano o ciudadana que está cubierto, que tiene el seguro subsidiado de SENASA, va a un hospital y se le factura con esos servicios, por ejemplo, el SENASA tiene que hacerle las transferencias del lugar a ese hospital. Uno de los elementos que está afectando no solamente a SENASA, sino a todas las ARS del país, es la sobrefacturación de medicamentos y de procedimientos médicos. Entonces, para eso, ahí es que yo creo que nosotros debemos tener la discusión, cuáles son los gastos operativos que tiene SENASA, cómo podemos tratar de aminorar los impactos, los robos,
la sobrefacturación de medicina, tratándose sobre todo del seguro público. Aquí se habla de crear fiscalía de todo tipo. Vamos a crear la fiscalía sobre asuntos de seguridad social y crímenes y abusos contra la seguridad social, para que ustedes vean cómo aquí esa situación de estar sobrefacturando el seguro nacional para generarle gastos elevados que lastran sus finanzas. ¿Por qué no se habla de eso? Solo se habla de que se aumentó la cantidad de beneficiarios del régimen subsidiado. Claro que tiene que aumentarse, porque aquí hay un subsistema dentro del sistema de seguridad social en salud que no está en funcionamiento, que es el contributivo subsidiado. Y lo que hizo el presidente Abinader fue, ante la ausencia, ¿verdad?, de funcionamiento o de crear las políticas y el mecanismo adecuado para que entre ese otro subsistema, pues fue darle carne a todo el mundo. ¿Pudiéramos criticar esa medida? Bueno, en gran medida es una medida fácil, ¿verdad?, ante la situación, porque lo que invitaba era que el gobierno, junto con los sectores del sector salud, se pusieran de acuerdo para implementar el régimen contributivo subsidiado. Claro, sí, escucha. El entra en todo, yo creo que está bien en un momento. Creo que está bien en un momento, porque ¿qué tú haces con la gente? ¿La dejas desprotegida? Entonces, eso quería aportar. Por otro lado, yo he querido darle un matiz diferente a esa discusión que destapó la fuerza del pueblo, pero que fueron los estados financieros de Senasa de febrero, que dijeron que hay una pérdida de 2.000 millones de pesos. Eso pasó por debajo de la mesa, nadie dijo nada, hasta que hace 2 o 3 semanas Fuerza del Pueblo dice que son 5.000. No sé de dónde sacan el dato, pero dicen que son 5.000, pero perfecto. De las 3.000 de transferencia que le pasan. Pero perfecto, que sean 5.000, es más, que sean 7, porque hoy son 2.000. O pueden ser 5.000, como dice Fuerza del Pueblo, mañana pueden ser 10.000, pero para mí el problema no es ese. Eso es solamente ver el comportamiento de la espuma, y no que está provocando esa espuma, que es la discusión que creo que tenemos que dar. Y a veces digo que mucha de esa gente no tiene autoridad para abordar ciertos temas. Este país tiene 40, 35 años creciendo de manera ininterrumpida. Y ese crecimiento, lamentablemente, no ha permitido que haya una formalidad de empleo. Más del 54%, hablar con los datos del Banco Central, al 2024, sigue siendo informal en la República Dominicana. Más de 5.1 millones de dominicanos dependen de alguna ayuda social para sobrevivir. Y más de 5,5 millones están en Senasa subsidiado. ¿Por qué Senasa tiene tanta gente subsidiada? Tiene que ser la discusión de fondo. ¿Para qué sirve el crecimiento económico en República Dominicana? ¿Para que el turismo vaya bien, como dicen ellos? ¿Para que el sector bancario y financiero vaya bien? ¿Para que el sector minero vaya bien? Pero ¿y la gente? ¿No debe ir bien también? Yo creo que esa es la discusión. Y ante eso posiblemente Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía no tienen respuesta. ¿Qué hicieron? Definitivamente hay un tema estructural, como tú mencionas, que nadie lo toca. Porque si hoy hay 5 o casi 6 millones de dominicanos que tienen un Senasa subsidiado, es porque o son envejecientes que nunca contribuyeron, ¿verdad? Están en la informalidad o estuvieron en la informalidad durante los últimos 30, 40 años, o son personas, por en el caso de las mujeres, que es mucho, casi el 40%, el 50% de las mujeres que dicen que no participan en el mercado de trabajo, se debe a que se dedican a labores no remuneradas en el hogar. Entonces esa es una población también. Es decir, que lo que tú mencionas tiene mucha lógica y tiene mucho sentido económico, pero eso tiene una responsabilidad. Hay una razón por la cual muchos dominicanos y dominicanas aún trabajan en la informalidad. ¿Por qué? Porque yo digo que los bajos salarios son un motivo para la gente quedarse mejor viviendo de la chiripa o viviendo del cuentapropismo. ¿Por qué digo esto? Porque aunque hay un beneficio supuesto, porque entras y te cubre con la seguridad social, contribuye a la AFP, pero aquí en términos marginales, en términos concretos, no hay un beneficio real, directo, de tú tener un empleo formal donde tú ganas 15,000 o 25,000 pesos. Hay personas que trabajan vendiendo cualquier cosa en la calle
que ganan o trabajan en el sector transporte, etcétera, son choferes, son motoconchistas, que ganan más de ahí. Entonces, si la formalidad no te permite un salario que disuada a muchas personas de dejar esa actividad informal para tener un empleo a tiempo completo, con vamos a decir, con unos rigores de tiempo, entonces vamos a tener precisamente esos incentivos perversos, que yo digo perversos porque realmente mantener los salarios tan bajos que no le permite estimular a personas a entrar en la formalidad y quedarse en la informalidad porque les resulta más rentable y más flexible en términos de tiempo, entonces es un asunto de dirigir o de falta de dirección de la política económica para entonces acabar con esa informalidad. Aunque no es tan fácil, digamos que eso es uno de los elementos. Entonces, el Estado prefiere estimular la protección o el llamado asistencialismo, porque aquí no se puede hablar de protección, porque la protección social tiene una finalidad y es que estimula al menos a quien la recibe a que dé pasos concretos para no depender de esa protección. Entonces aquí sucede que esa protección social se utiliza como un asistencialismo para generar algún tipo de dependencia y algún tipo de favor, o sea, que se vea como favor la acción que debe ser por derecho. Y totalmente de acuerdo con tu planteamiento. Entonces, el asunto no es si SENASA es subsidiado por el Estado o no lo es. Yo creo que toda empresa pública tiene que garantizar no un precio de mercado, pero sí un precio social. O sea, una empresa pública, en este caso ARS SENASA, en el contributivo, tiene la finalidad de generar algunas utilidades para compensar el subsidiado. Pero en el elemento subsidiado, definitivamente, Junior, habrá que subsidiarlo. Y mientras esa población esté ahí, bajo esas condiciones económicas y sociales, definitivamente el Estado no puede echarse para atrás y decir, no, yo tengo que garantizar ganancias porque ARS SENASA es una empresa y nosotros tenemos que competir con la privada. Esa no es la realidad. Esa no es la razón de ser del SENASA. Esa no es la razón ni la misión de un Seguro Nacional de Salud como el SENASA. Y además requiere de generar una competencia donde ARS SENASA lleve a las privadas a generar algún nivel de ampliación de los servicios que ofrece. Por lo tanto, yo no le doy mucho crédito a esa discusión que a mí me parece bizantina. Es una discusión que realmente lo que uno le debe de reclamar es institucionalidad, transparencia. Yo creo que los directivos de SENASA ante esta situación lo que tienen es sencillamente que dar los datos y decir, bueno, esta es la situación, vamos, no tenemos miedo, ¿verdad?, de decir cuál es la situación y en dado caso de que existan los elementos que las estadísticas lo mencionan, de las pérdidas justificar. Porque aquí nadie habla de los subsidios que se le da a las grandes generadoras de energía. ¿Por qué? Porque son poderes económicos. Francisco, vamos a ir a una pausa, pero ha dado dos datos importantísimos. La necesidad de crear una fiscalía para combatir estos delitos, la seguridad social, y la otra que has dicho que es muy importante es que la posibilidad de que se abra y de que las demás ARS entren al sistema contributivo. Creo que esas dos cosas hay que analizar muy bien. Y vamos a ir a una pausa. Luego de esto seguimos conversando con Francisco Tavares, quien es economista, académico y investigador. Volvemos en breve. Bueno, y de vuelta con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con Francisco Taveras. Francisco, sé que tenemos un tema principal, pero vamos a dejarlo para los últimos minutos del programa, porque creo que esta discusión sobre la situación de SENASA y el modelo de ARS en la República Dominicana tiene que trascender esta coyuntura. Y justamente se está discutiendo en las cámaras legislativas un anteproyecto de ley que pretende modificar la ley 8701, en el que la Coalición por una Seguridad Social Digna y otros sectores han hecho importantes aportes
para reforma de la ley. Y quiero que en estos minutos hablemos de la reforma al sector salud dentro de la ley, porque hay una parte que vamos a dejar para pensiones más adelante. Mira, yo creo que, como tú mencionas, la coalición por una seguridad social digna ha sido el colectivo social que más ha aportado a la discusión en los últimos 4 años sobre la seguridad social, no solamente de manera discursiva y de presión social, sino que ha aportado estudios que no lo ha hecho ni la Asociación Dominicana de ARS, ni de la Asociación Dominicana de AFP. Ellos simplemente hacen señalamientos de que eso va a crear una hecatombe económica y crean una percepción, digamos, de miedo en la población, pero no hay datos, como sí ha presentado la coalición, propuestas concretas. ¿Cuáles son esas propuestas? En esa propuesta de modificación profunda, estructural, de la seguridad social en el tema salud. Bueno, nosotros planteamos un seguro nacional público real. ¿Qué significa eso? Significa que, como existe en Bolivia, como existe en Uruguay, como existe en muchos países, incluso de Europa occidental, no estamos hablando ni siquiera de países que tengan un modelo político socialista, como muchas veces se menciona, son democracias, digamos, representativas. ¿Y qué es lo que se plantea con ese seguro nacional público? De que ese seguro afiliaría en el contributivo y en el subsidiado a todos los dominicanos y dominicanas. Es decir, en España es un instituto que maneja eso, ¿verdad? Sí, el Instituto de Seguridad Social. El Instituto de Seguridad Social. Entonces, bajo esa sombrilla se eliminaría el negocio en esa parte, en el subsidiado y en el contributivo. Entonces, dirían ustedes, ¿van a desaparecer las ARS? Pueden participar del mercado de la salud. ¿Cómo? Como servicios complementarios. Los planes complementarios. Los planes complementarios. Yo estudié en Francia y a mí me dieron un seguro nacional que lo aporta una entidad pública, más un complementario que yo lo tuve que contratar con una empresa privada. Entonces, en República Dominicana no se puede hacer o no se puede adaptar un sistema mucho más compenetrado con nuestra realidad socioeconómica. Claro que sí. Lo que sucede, queridos amigos, es que se ha preferido, sobre todo a través de esta ley, que hay que reconocerle que cuando no existía vamos a decir, una estructura real de seguridad social en República Dominicana, digamos que dio los caminos concretos para ir formalizando todo el sistema. Ahora bien, este sistema como está actualmente ya está maduro, está desgastado 24 y años. se ha financiarizado, y por eso es que en nuestro estudio, ¿quién es quién en el negocio de la seguridad social?, nosotros hacemos una radiografía en el tema de pensiones, pero en el tema de las administradoras de riesgo de salud son los mismos sectores. Son grupos financieros que están articulados de manera vertical, es decir, en todo el sistema de aseguramiento de vehículos, de salud, o sea, todos los seguros están manejados por grupos financieros. Y esos mismos grupos financieros tienen AFP. Pero también, además de AFP, tienen lo que se llaman fondos de inversión. ¿Y quién es que invierte el dinero en esos fondos de inversión? Me pregunto. Las AFP. Entonces, como vamos a tocar el tema de AFP un poquito más adelante, lo que en concreto la coalición plantea es un seguro nacional de salud. Único y obligatorio. Único y obligatorio. Y el subsidiado, como nadie se va a meter en eso, pues también es responsabilidad del Estado. ¿Qué va a garantizar eso? Primero, que por economía de escala, por mayor cantidad de afiliados contributivos, más volumen, tú vas a tener una entidad que va a poder tener el poderío financiero para poder aumentar lo que es el catálogo de servicios o lo que le llaman el plan básico. Es más, nosotros planteamos la eliminación del plan básico, porque la existencia misma del plan básico es sencillamente decir, miren,
Esto es lo que nosotros podemos asegurar. Y no debería ser así, porque la misma Constitución establece el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social y lo plantea como un elemento de universalización. Es decir, nadie puede quedarse fuera. Entonces, eso va a permitir financiar a todos los dominicanos en las contingencias de salud que se les presentan. Por eso lo vimos más, Francisco, mucho más detallado para la pandemia. Fíjate que el Estado tuvo que erogar unos recursos a las mismas ARS privadas, claro, para poder mantener el sistema en ese momento. Porque cuando ocurren situaciones como esa, ¿verdad?, que son un cataclismo o situaciones muy concretas donde se pone a juego realmente la estabilidad financiera de esos negocios privados, ellos no irán a cubrir a las personas por el simple hecho de que por humanitarismo, por solidaridad. Son negocios. Y como son negocios, el Estado, ante una situación ya apremiante como una pandemia, ¿qué tuvo que hacer? El Estado tuvo que monopolizar el servicio. ¿Quién contrató y buscó la vacuna? El Estado. ¿Quién fue que creó fase 1 y fase 2? El Estado. ¿Y a quién benefició? No a solamente las empresas, a los trabajadores, no también a las empresas. A las empresas, mejoró el flujo de caja. Si una cosa nos dejó claro la pandemia, es la necesidad de lo público, pero queremos hacernos lo locos con ese tema. Entonces, porque al final quien se mete la mano en el bolsillo son los ciudadanos a través del Estado, porque el Estado no produce un chile. Por entonces, eso viene al caso de que yo veo a algunos ciudadanos, algunos políticos, hablando de que SENASA tiene que generar beneficios en un claro encuadramiento hacia el neoliberalismo. Entonces, no, señores, SENASA lo que tiene es que proteger a las personas que requieran de los servicios de salud, que en un sistema donde los costos están muy elevados. Y realmente, ¿cuál es la propuesta de esos sectores? Ya la coalición tiene una propuesta. ¿Cuál es la propuesta de ellos? Eliminar a SENASA. Y aumentar la cápita. Aumentar la cápita. Sin aumentar los salarios, ¿verdad? Sí, sin aumentar los salarios. Creo que eso se dio ya. Creo que la CISARRIL habló sobre esto, del aumento de la cápita. Sí, es una demanda de las ARS privadas. Aumentar la cápita porque es la manera de ellos incrementar sus ingresos. Porque los ingresos que ellos perciben por cada afiliado los da la cápita. Ahora, CISARRIL lo que está planteando es la cápita diferenciada. ¿Diferenciada de qué? De riesgo. ¿Por qué? Porque está sucediendo que SENASA se ha constituido como el seguro que recoge todo lo que la privada no quieren afiliar. Y entonces ahí entra la gente con hipertensión, con vejez, diabetes, cáncer. Entonces, claro que tiene que tener unos gastos operativos, administrativos elevados, porque ustedes le están dejando prácticamente toda la siniestralidad del sistema, es decir, aquellos afiliados con mayor historial crónico de enfermedades que son las que llaman catastróficas o costosas. Entonces es un tema, y eso mismo el señor Andy Daguarre lo puso en uno de sus gráficos. O sea, ¿dónde están las personas más viejas y de mayor nivel de siniestralidad? Y las mujeres, que son las que en edad reproductiva demandan más servicios de salud. O en SENASA. Entonces, la propuesta es aumentar la cápita, diferenciar la cápita para beneficiar a las grandes ARS, pero al mismo tiempo evitar este juego, ¿verdad?, que están haciendo las pequeñas, que es afiliar a jovencitos hombres. Que no tienen problema, no van al médico, Francisco. Y no van al médico. No van al médico. Ese es el negocio. Por ejemplo, la edad de nosotros, en el caso mío, yo duré desde mis 20 años hasta mis 35 sin ir al médico. Sin ir al médico. Nunca fui al médico. A partir de los 35 años de edad fue que comencé a ir al médico, a visitar al médico. Miren, hay ARS que son pequeñitas. ¿Acaso tienen afiliados? Pero tienen unas ganancias más que Mafre, más que la grande. No entendí nada. Por eso, porque ellos se especializan a cazar un tipo de afiliado. Hombres de 20 a 35 años. Mientras menos riesgos, más ganancias. Más ganancias. Porque solicitan menos servicios. Ellos ganan entre menos servicios tú solicitas y menos gastos. Ya, Francisco, yo creo que queda claro el tema de cuál debe ser la ruta con lo relativo al sistema de salud
de aseguramiento de la salud en la República Dominicana. Eso queda bastante claro. Sin que desaparezcan la ARS, pero que haya una entidad pública que sea la obligatoria y lo demás complementario. Eso me queda muy claro. ¿Es así? Y hasta en Chile existe FONASA, el seguro público. Vamos a ver entonces, ¿quién es quien detrás del negocio de la seguridad social, en este caso referida a las AFP? Bueno, Junior, Giovanni, este tema lo trajimos porque ese estudio revela que dentro del análisis económico que se le puede hacer, que no resiste un análisis concreto en términos de lo que es el beneficio, costo-beneficio para la sociedad, lo hemos volcado hacia el elemento de la economía política, que a veces no se habla de eso. O sea, el que hace economía no solamente tiene que ver los números, ni tiene que hacer el análisis positivo, ¿verdad?, de las cifras, como lo hace el compañero Andy Dawarri, sino ver detrás cuál es la economía política. Entonces, ¿quién es quién en el negocio de la seguridad social? Lo que revela es que dentro del sistema de pensiones en República Dominicana, lo que se hizo es una circularidad del beneficio. ¿A qué me refiero con una circularidad del beneficio? Te voy a poner un caso. Hay una empresa internacional con mucho historial en el este de la República Dominicana que tiene una AFP con el nombre de una provincia, se llama AFP Romana. Tú te imaginas ya cuál es la empresa. Esa empresa, además de que es empleador, gestiona una AFP. Tú sabes que el 9.97% del salario cotizable va para contribución a las AFP, ¿verdad? Una parte lo aporta el empleador, otra parte el trabajador. Entonces, quiere decir que esa empresa que tiene zona franca, que tiene industrias cañeras, que tiene una serie, incluso participación en el sector turístico de la Romana, emplea de manera monopólica a todos sus trabajadores, cotiza a esa AFP y esa AFP, propiedad de ese grupo, invierte en las mismas, los mismos proyectos empresariales de ese grupo. Es decir, que con sus mismos fondos y con los fondos de sus trabajadores están financiando sus negocios, están ganando y están, digamos que, de alguna forma engrosando sus utilidades más allá de lo que uno puede observar en un simple estado financiero de una de esas empresas. Capitalizándose cada día más. Pero capitalizándose de manera barata. Cuando usted tiene que ir a la banca para financiar un carro, una vivienda, a usted le enganchan un 15, un 20, si es de consumo. Pero cuando usted va al mercado de valores y que una FP le pone ese dinero ahí para invertir, y usted nada más tiene en una de sus empresas que emitir acciones o emitir un bono corporativo, y que esa AFP se lo compra, ¿a qué tasa de interés realmente le está brindando esa facilidad crediticia? Me imagino muy que barato. Mínimo 3. Entonces es el negocio, yo digo que esa es la joya de la ley 8701 para la acumulación originaria de capital. El tema pensiones, porque el tema de salud hay mucho costo, hay muchos robos de que le sobrefacturan o los mismos médicos le generan más procedimientos de lo debido, y la ARS, si no tienen, ellos han llegado al punto de que ya le piden hasta fotos a los afiliados, de que, mira, me tuvieron que hacer un procedimiento. No te cuestionan porque te claro. hicieron 3 análisis en una semana. Exactamente, no te cuestionan. Entonces SENASA no hace eso, SENASA no pone a la gente a tirarse fotos. No, y entonces, a veces te lo cuestionan y te lo niegan también. Y te lo niegan. Sí. Entonces, eso es un solo caso, pero en el estudio también revelamos que grupos corporativos financieros, de grandes grupos financieros de nuestro país, tienen una AFP, tienen un banco, tienen un fondo de inversión, tienen un puesto de bolsa. Y son socios de la prestadora de servicios de salud. O sea, claro, eso está pasando también. Claro. Porque se ha financiarizado la economía. Y eso no solo ha ocurrido en República Dominicana, está ocurriendo en el mundo.
El capitalismo se ha financiarizado. Antes la gente era industrial, tú tenías que producir un bien tangible, creaba empleo, pero ahora es que la economía prácticamente se beneficia incluso hasta de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de las personas, como en este caso de la seguridad social. Entonces, eso es lo que revela ese documento, que es un documento atrevido desde el punto de vista de la economía política, porque no solo se basa en sacar datos, que es lo que siempre nosotros hemos hecho y que de manera regular estamos monitoreando, sino que se ha atrevido a ir más allá, a poner o señalar que esto es un negocio en donde se da unos beneficios que van aumentando en una especie de lavadora o circularidad del beneficio económico. ¿No tienen miedo ustedes, Francisco, de que estas empresas que ustedes las ponen al desnudo pudiera tener algún tipo de represalia contra ustedes por decir la verdad, por investigar la verdad? Bueno, nosotros en ese estudio planteamos de que es un estudio exploratorio. Nosotros quisiéramos exploratorio, ¿por qué? Porque no hay mucha información. O sea, para tú hacer un estudio más a profundidad, tendría que abrirse a esas empresas y darle información. Nos gustaría hacer una ingeniería de dónde vienen los fondos, quiénes son. O sea, lo que nosotros revelamos ahí son los accionistas. Y usted se va a sorprender porque hay muchas empresas de carpeta que están en Panamá. Nosotros hicimos nuestra indagatoria, lo que nos permitió el Internet. Sí. Y lo que nos permitió el acceso de datos públicos. Pero, por ejemplo, el Grupo Crecer compró una FP en El Salvador. Y ese Grupo Crecer era del Scotiabank y un grupo familiar de aquí compró la AFP Escocia. ¿Hay posibilidades de que un investigador, en este caso una universidad, pudiera tener acceso a información que tiene todos esos datos a través de la Dirección General de Impuestos Internos? Bueno, el dato de la DGI, los datos bancarios no están protegidos. Son secretos. Son secretos porque realmente solo el Estado puede tener. Pero el registro mercantil pueden conseguir. Sí, pero de que tú también es hermético. Desde que tú vayas por ley mira, nosotros estábamos pidiendo al Banco Central la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, una cuestión que es para los investigadores, para que la gente use una herramienta sí, que una entidad pública del pueblo dominicano elabora. Pues no nos la entregan. Y eso no está colgado. Ellos dijeron que eso no era parte de la ley de libre acceso a la información pública, que eso no. Bueno. Pero aquí hay mucho miedo hacia la investigación atrevida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entonces con las AFP? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta es, Junior, que nosotros estamos proponiendo en ese proyecto de ley, de que se cree el Instituto Dominicano de Previsión y Pensiones. Entonces, ¿qué significa eso? Un monopolio público. Y los fondos sean solidarios. No se van a dejar de invertir, porque ahora es muy fácil tomar dinero de la gente e invertírselo al gobierno o al Banco Central y generar un rendimiento. Eso lo puede hacer el instituto, una entidad descentralizada técnica, de probidad profesional, transparente, que sea dirigida no por el Estado, sino por un gobierno tripartito, donde esté la sociedad, donde esté el empresariado, donde esté la representación de la gente. Pero yo no sé cuál es el miedo con lo público, porque dime una cosa, ¿cómo funciona el Banco de Reserva? Muy bien. ¿Y de qué es el Banco de Reserva? Mira, el Banco de Reserva es una institución que está generando de 8.000 a 12.000 millones de pesos anuales al Estado. ¿Y es pública? Y es pública. O sea, el asunto es la gestión y el compromiso. Y un blindaje, yo creo que sí, que hay que profesionalizar. El Banco Central, por ejemplo, una entidad que la gente no les regatea sus capacidades técnicas. Hay muy buenos técnicos ahí. Entonces, no es verdad que lo público es malo. No, definitivamente. Francisco, la verdad que gracias por aceptar la invitación y sobre todo decir todos estos datos tan importantes, tan interesantes y pues desnudar qué es lo que está pasando en SENASA
tiene que ser un asunto público y que la política lamentablemente tiene que estar metida en todo, porque esto es político. El que quiere intereses, que se vaya al sector privado. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Señores, conversamos con el economista Francisco Taveras, quien además es académico universitario e investigador. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana.